Bienvenidos a nuestro análisis sobre uno de los temas más intrigantes y profundos de la teología cristiana. ¿Por qué Dios, siendo un ser de amor infinito y misericordia inagotable, elige no perdonar a Satanás? Este interrogante no solo toca la fibra de nuestra comprensión sobre la naturaleza divina de Dios, sino que también nos invita a explorar las complejidades del bien, el mal y la libertad en el marco de la fe cristiana. Para adentrarnos en este misterio, primero debemos comprender quién es Satanás y el contexto bíblico de su caída. Según las Escrituras, Satanás fue originalmente uno de los ángeles más exaltados de Dios, conocido como Lucifer, el portador de luz. Sin embargo, movido por el orgullo y el deseo de ser igual a Dios, Lucifer se rebeló contra su creador, arrastrando consigo a 1/3 de los ángeles del cielo en su caída. Este acto de rebelión no solo marcó el origen del mal en el universo, sino que también estableció a Satanás como el adversario eterno de Dios y de todo lo bueno. La caída de Satanás es narrada en pasajes como Isaías y Ezequiel, donde su orgullo y su caída son descritos en términos poéticos y proféticos. Estos textos nos ofrecen una ventana hacia el carácter inmutable de la justicia divina, así como la gravedad de la rebelión contra Dios. Este video busca explorar, desde una perspectiva bíblica y teológica, las razones por las cuales la redención y el perdón divino, tan libremente ofrecidos a la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo, no se extienden a Satanás y sus ángeles caídos. A través de este viaje, descubriremos cómo la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios se entrelazan en su trato con todas las criaturas, y qué lecciones podemos, como creyentes, aprender de este profundo misterio. Con este marco establecido, adentrémonos en las profundidades de la teología cristiana para desentrañar el enigma de la inmisericordia divina hacia Satanás y las implicaciones que esto tiene para nuestra fe y vida espiritual. Parte 1. La naturaleza de Satanás y su rebelión. Con Satanás, conocido también como Lucifer antes de su caída, es presentado en las Escrituras como uno de los serafines más hermosos y poderosos creados por Dios. Su nombre, que significa portador de luz, denota la magnitud de su posición y el papel que desempeñaba en el cielo antes de su rebelión. Sin embargo, esta criatura, dotada de libre albedrío y una belleza sin par, eligió desafiar la soberanía y autoridad de Dios, marcando el inicio del mal en la creación. La rebelión de Satanás no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un orgullo creciente y un deseo insaciable de ascender por encima de su creador. Este deseo se ve reflejado en pasajes bíblicos como Isaías 14:13, donde declara su intención de subir al cielo y ser semejante al Altísimo. Este acto de soberbia no solo resultó en su expulsión del cielo, sino que también estableció el curso del conflicto cósmico entre el bien y el mal. La consecuencia de su rebelión fue doble. Por un lado, la caída de Satanás y los ángeles que lo siguieron, transformados en demonios. Por otro, la introducción del pecado en el mundo humano, a través de la tentación en el jardín del Edén. Esta acción no solo subraya la malignidad de Satanás, sino que también marca el inicio de su dominio en la tierra, como príncipe de este mundo. Juan 12:31, hasta la eventual redención a través de Cristo. La diferencia entre pecados perdonables y la rebelión de Satanás. Mientras que la Biblia habla de la misericordia y el perdón divinos hacia los pecados de la humanidad, la rebelión de Satanás se sitúa en una categoría aparte. Este no es un pecado común, sino una transgresión fundamental contra la esencia y autoridad de Dios. La diferencia clave aquí radica en la naturaleza del pecado. Mientras que los pecados humanos son cometidos por seres falibles, influenciados por la tentación y capaces de arrepentimiento, la rebelión de Satanás fue un acto de pura voluntad contra la autoridad absoluta de Dios, sin remordimiento ni búsqueda de redención. Parte 2. La justicia y misericordia de Dios. Explicación de cómo la justicia divina se equilibra con la misericordia. En el corazón de la teología cristiana yace la comprensión de que Dios es perfectamente justo y al mismo tiempo infinitamente misericordioso. Esta dualidad no es contradictoria, sino complementaria. La justicia de Dios asegura que toda transgresión reciba la debida respuesta, manteniendo el orden moral del universo.
Por otro lado, su misericordia se manifiesta en el ofrecimiento del perdón a quienes se arrepienten sinceramente de sus pecados, demostrando así su amor incondicional hacia su creación. ¿Por qué el perdón requiere arrepentimiento? El perdón divino está intrínsecamente ligado al arrepentimiento. Esta necesidad no es arbitraria, sino que refleja un principio fundamental del amor y la justicia de Dios: el libre albedrío. Dios creó a seres libres, capaces de elegir entre el bien y el mal. El arrepentimiento es la expresión humana de reconocer esa libertad, de haber errado en el camino y desear retornar a la comunión con Dios. Sin arrepentimiento, el perdón carecería de su verdadero significado, transformándose en una absolución forzada que no respeta la libertad individual. La ausencia de arrepentimiento en Satanás. La figura de Satanás representa la antítesis del arrepentimiento. A diferencia de los seres humanos, que pueden caer en el pecado pero luego buscar el perdón, Satanás persiste en su rebelión sin mostrar remordimiento ni deseo de reconciliación. Su falla no es solo la transgresión inicial, sino la continua elección de rechazar a Dios y su soberanía. Esta obstinación en el mal evidencia una voluntad definitivamente alejada de Dios, lo cual hace inviable el perdón en los términos en que se ofrece a la humanidad. Parte 3. El propósito de la redención y la salvación. El plan de salvación. Está diseñado para la humanidad. El núcleo del mensaje cristiano se centra en el plan de salvación, un diseño divino meticulosamente orquestado para rescatar a la humanidad de las consecuencias del pecado. Este plan revela el profundo amor de Dios por sus criaturas, demostrando hasta qué punto está dispuesto a ir para restaurar la relación rota por el pecado original. A través de la historia bíblica, se observa cómo este plan se despliega, culminando en el sacrificio de Jesús en la cruz, una oferta de salvación abierta a todos los seres humanos que eligen aceptarla. La singularidad del sacrificio de Jesús y su aplicabilidad. Solo a los humanos. El sacrificio de Jesús en la cruz es un evento único en la historia de la salvación, representando tanto la justicia como la misericordia de Dios. Jesús, siendo completamente Dios y completamente humano, puentea el abismo creado por el pecado entre la humanidad y Dios. Este acto de redención es específicamente aplicable a los seres humanos, porque solo ellos, entre todas las criaturas de Dios, fueron creados a imagen y semejanza divina y dotados con el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. La singularidad de este sacrificio subraya la especial posición que los humanos tienen en el corazón de Dios y su plan de salvación. ¿Por qué Satanás y los ángeles caídos no se incluyen en el plan de salvación? Satanás y los ángeles caídos, a diferencia de los humanos, tuvieron una experiencia directa y sin restricciones de la presencia y gloria de Dios antes de su caída. Su rebelión fue, por lo tanto, una decisión plenamente informada y definitiva contra Dios y su soberanía. Dado este contexto, el plan de salvación no se extiende a ellos. La Biblia presenta la salvación como una oferta de reconciliación y redención para aquellos que, viviendo en un mundo caído y a menudo sin un conocimiento completo de Dios, pecan y se alejan de Él. Los ángeles caídos, habiendo pecado a plena luz de la verdad divina, no están contemplados bajo este plan de redención, ya que su decisión fue una elección final y completamente consciente contra Dios. Parte 4. Implicaciones teológicas. La soberanía de Dios y la libertad de elección de los seres creados. La narrativa bíblica enfatiza con fuerza la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación, un principio fundamental que informa todas las demás doctrinas teológicas en el cristianismo. A la par de esta soberanía divina, se destaca la concesión de la libertad de elección a los seres creados, especialmente a los humanos y a los ángeles antes de la caída de algunos de ellos. Esta libertad es central para entender la relación entre Dios y sus criaturas. Es una expresión del amor de Dios, permitiendo que sus criaturas elijan voluntariamente seguirlo o rechazarlo. La caída de Satanás y su rebelión contra Dios es un testimonio trágico de esta libertad mal utilizada, pero también sirve como un recordatorio poderoso de la responsabilidad que conlleva la libertad, como la decisión de no perdonar a Satanás. Resalta la seriedad del pecado y la justicia de Dios. La decisión divina de no ofrecer perdón a Satanás subraya la extrema seriedad del pecado de rebelión contra Dios. En el cristianismo,
el pecado no es simplemente una infracción moral o un error de juicio. Es una traición a la relación fundamental entre la criatura y su creador. La rebelión de Satanás no es un pecado común. Representa una ruptura total y consciente de esta relación. Al no perdonar a Satanás, Dios no solo está actuando en justicia divina, sino también destacando la gravedad del pecado de rebelión y la importancia crítica de la lealtad y obediencia a su soberanía. La importancia de la obediencia y la lealtad a Dios. La historia de Satanás y su caída es, en muchos aspectos, una lección sobre la importancia de la obediencia y la lealtad a Dios. En la teología cristiana, estas no son meramente virtudes morales deseables, son fundamentales para mantener una relación correcta con Dios. La obediencia y la lealtad son manifestaciones de amor y respeto hacia el Creador, reconociendo su autoridad y soberanía. La decisión de no perdonar a Satanás refuerza este mensaje, recordando a los creyentes que la rebelión contra Dios tiene consecuencias eternas y que la obediencia a Dios no es opcional, sino esencial para la vida espiritual. Parte FIBE. Lecciones para los creyentes. Aprendizajes de la caída de Satanás. La caída de Satanás y su consecuente rechazo del perdón divino sirven como una poderosa lección para los creyentes en varios aspectos. Primero, subraya la gravedad del pecado de orgullo y rebelión contra Dios. Los cristianos pueden ver en la historia de Satanás un claro recordatorio de dónde conduce la soberbia y la desobediencia a Dios. Esta narrativa bíblica actúa como un llamado a la humildad y a la sumisión a la voluntad divina, recordándonos que nadie está por encima de la autoridad de Dios. La importancia del arrepentimiento y la búsqueda del perdón. En contraste con la incapacidad o la falta de voluntad de Satanás para arrepentirse, la Biblia enseña a los creyentes la importancia crítica del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración de la relación con Dios, fracturada por el pecado. A través del arrepentimiento, los creyentes reconocen sus fallas, se vuelven de sus caminos equivocados y buscan el perdón de Dios. Esta enseñanza destaca el amor y la misericordia de Dios, que está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito. La esperanza del Evangelio, frente a la condenación de Satanás. Finalmente, la condenación eterna de Satanás contrasta con la esperanza y la salvación ofrecidas a la humanidad a través del Evangelio de Jesucristo. Mientras que Satanás y los ángeles caídos enfrentan un juicio irrevocable, a los seres humanos se les ofrece redención y vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Esta diferencia subraya la excepcional gracia de Dios hacia la humanidad, recordando a los creyentes el inmenso amor de Dios que se extiende incluso a aquellos que han pecado gravemente, siempre y cuando se arrepientan y crean en el Evangelio. En este análisis profundo sobre la cuestión de por qué Dios no perdona a Satanás, hemos explorado diversas facetas de la naturaleza divina, su justicia, misericordia y soberanía. Hemos visto cómo la rebelión de Satanás y su consecuente caída ilustran la gravedad del pecado de orgullo y desobediencia. A través de la lente de la justicia divina, comprendemos que el perdón está intrínsecamente ligado al arrepentimiento, un elemento ausente en la postura de Satanás. Reflexión sobre el amor y la justicia de Dios. La narrativa de Satanás nos ofrece una poderosa ilustración del amor y la justicia de Dios, demostrando que mientras su amor y misericordia son inmensurables, su justicia es igualmente firme e inquebrantable. Este equilibrio entre amor y justicia es fundamental para la fe cristiana, subrayando que Dios es amoroso, pero también justo, y que sus caminos son rectos y verdaderos. La disposición de Dios a perdonar a aquellos que sinceramente se arrepienten y buscan su gracia contrasta marcadamente con la irrevocable condena de Satanás, subrayando la profundidad del amor divino hacia la humanidad. Invitación a la reflexión personal. Finalmente, este tema nos invita a una profunda reflexión personal sobre el significado del arrepentimiento y la gracia en nuestras propias vidas. Nos recuerda la importancia de acercarnos a Dios con corazones humildes, reconociendo nuestros pecados y buscando su perdón. En la cruz de Cristo vemos la máxima expresión del amor y la justicia de Dios, ofreciéndonos redención y la promesa de la vida eterna. Como creyentes, estamos llamados a contemplar la magnitud de la gracia de Dios, permitiendo que transforme nuestros corazones
y nos guíe hacia una relación más profunda y significativa con Él. La historia de Satanás y su caída no solo sirve como advertencia sobre las consecuencias del orgullo y la rebelión, sino también como recordatorio del poder redentor del amor de Dios, accesible a todos aquellos que se arrepienten y creen. Conclusión final. Este viaje a través de la teología de la redención y la justicia divina nos ofrece una visión integral de la naturaleza de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Al reflexionar sobre estos temas, los creyentes pueden ganar una comprensión más profunda de su fe, el carácter de Dios y el llamado a vivir vidas marcadas por el arrepentimiento, la gracia y el amor incondicional. Si aprendiste algo nuevo con este video, no olvides dejar un tremendo like y compartirlo con tus seres queridos para que también aprendan más de la palabra que trasciende. Te quiero mucho. Que tengas un feliz resto de día.